bienvenidas de nuevo a estos espacios de Rincón Random y librerías de la editorial UNED. Muchas gracias por estar aquí y bueno, les acompaña Manuel Ochotre y nuestra amiga. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. Con ganas de arrancar ahora con este programa que creo que hoy va a estar súper interesante, ¿verdad? Sí, ahí estamos hablando con las invitadas que ya se las vamos a presentar, pero sí se ve que tienen mucha información y realmente es un tema muy apasionante, creo yo, y muy necesario. Información que nos interesa a todos, a todo Costa Rica y a todo el planeta. Sí. Bueno, antes de presentarles a las invitadas de hoy, recordarles, bueno, agradecer primero a la editorial UNED por este espacio y recordarles que al final vamos a estar rifando entre las personas que participen dos de estos libros de talleres ambientales, lúdicos e infantiles. Vamos a estar rifando uno de estos libros, cortesía de la editorial UNED. Entonces, para que estén al tanto de la transmisión, la estamos transmitiendo en nuestras redes de Facebook Rincón Random, YouTube de Rincón Random e Instagram de Rincón Random. Es que esa es nueva, entonces siempre se me olvida. Para que nos sigan en cualquiera de esas redes y ustedes puedan estar a tanto de todas las noticias. Entonces, ¿alguna otra noticia, Flor, antes de empezar? No, por ahora estamos al día. Perfecto, entonces sin más les damos la bienvenida a doña Ani Brenes y doña Sonia Rojas. ¿Cómo están? Hola. Bien, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Qué bueno tenerlas aquí. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un honor tenerlas aquí. Gracias. Gracias, Manuel. Y bueno, tal vez antes de empezar nos gustaría un poco, bueno, les dimos ahí una pista que es un tema muy importante, pero nos gustaría que nos digan quiénes son ustedes. Tal vez empezar aquí por doña Ani Brenes, quién eres, qué es lo que haces en general. Claro, bueno, Ani Brenes es una maestra pensionada, ¿verdad? Soy escritora de literatura infantil. Claro. ¿Qué más? Y ahora y ambiental, desde luego. También soy mamá, soy abuelita, soy bisabuela también, recién estrenada como bisabuela. Y me encanta lo que hago. Trabajé muchos años con niños y ahora sigo trabajando en otra línea, pero igual, ahora con adultos también, pero parte de lo que me apasiona en cuanto a la literatura infantil es el ambiente, la parte del ambiente y todo lo que se puede lograr uniendo ambas cosas, literatura y ambiente. Muchas gracias. Y doña Sonia, que es del Centro de Educación Ambiental, ¿verdad? Mi nombre es Sonia Rojas, yo soy bióloga, también soy mamá. Soy la encargada y editora de la serie ambiental infantil Mapachín. Trabajo en el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia y pues nos unimos con doña Ani por cosas del destino para hacer una junta y trabajar en educación ambiental utilizando la literatura como la forma en que se sensibilizan los niños y las niñas con el ambiente. Así que estamos muy contentas de estar en este programa. Así es. Bueno, ahora vamos, bueno, ya saben, son parte de la educación ambiental. Vamos a hablar un poco de la literatura, talleres de educación ambiental que ustedes han trabajado, pero nos gustaría saber, antes de empezar a hablar de la obra y de la diversidad de obras que ustedes tienen, ¿cuál sienten ustedes que es la importancia de la literatura en este papel de educación ambiental, verdad? Porque hay muchas formas de hacerlo, pero ¿por qué con la literatura y cómo se puede llevar a cabo? Doña Sonia. Bueno, la literatura infantil es mágica. Nace en el siglo XVIII, en realidad, con la educación formal, con las primeras escuelas, para la formación de valores y la preparación profesional
de la niñez, se supone. Como irlos preparando para su vida profesional, pero tiene matices de adoctrinamiento religioso en sus principios, pero nace, la literatura nace como parte del folclore y en las clases más desposeídas, en las clases más sencillas, ahí nace como una manera de ir contando una historia con todos estos cuentos mágicos. Y luego, como les digo, pasa a lo que es la educación formal, para luego darse cuenta de que la literatura, al ser una expresión artística del ser humano, pues toca las fibras internas de las personas a las que van dirigidas y las que lo escuchan. Así que viene ese enamoramiento, esa magia de transportarnos a otros mundos, de abrirnos puertas a otros pensamientos, a otros lugares, a otra forma de ver la vida, al encantamiento de la palabra escrita y hablada. Así que, pues, se convierte en una herramienta ideal para trabajar la educación ambiental. Sensibiliza, ella es única, es bella, evoluciona igual que lo que es la naturaleza. Así que tiene mucho en común porque ambas son bellas, naturaleza y literatura. Ambas encantan a las personas y ambas son sumamente importantes para el ser humano, para la convivencia y el sentimiento personal. Depende de lo que el lector o el que escucha quiera integrar a sus valores, es una decisión personal. Así que es una puerta abierta para sentir y vivenciar. Sí, además, sí. Otra cosita es que con la literatura, con la poesía, con el cuento, con la canción, no solamente vamos a ofrecer una enseñanza o un aprendizaje didáctico, algo que va directamente a la mente. No, resulta que entramos por otra puerta, ¿verdad? Y es por la puerta del corazón, porque la poesía, la canción y el cuento se las traen. Tienen sus maneras de atrapar a las personas, especialmente a las más pequeñas. Y con esto de las figuras literarias, de todo lo que nos ofrece a la hora de compartirlo, es perfecto, porque por ahí entramos y nos quedamos. Y se nota en la reacción de las personas a quienes nos dirigimos, que la literatura para eso es especial. Muchas gracias. Flor, ¿alguna pregunta? No, bueno, para iniciar, para iniciar ahorita la conversación sobre el proyecto con el que nos viene a presentar, que es creo que es lo que nos mantiene acá, ¿verdad? Que es el libro Tali. Entonces, ¿cómo nació Tali y qué es la propuesta que hace? Bueno, Tali nace gracias a la motivación de gente que está trabajando en educación ambiental, que son empíricos, con los que logramos conversar y ellos nos decían y ellas, necesitamos material que nos permita trabajar con grupos. Es gente sumamente entregada, con una gran mística, y dijimos, ¿por qué no compartir las experiencias que tanto doña Ani como yo tenemos desde hace pues, más de 20 años en talleres ambientales con estas personas sumamente motivadas que están trabajando en educación ambiental en las comunidades y en grupos ecológicos? En fin, dijimos, compartamos estas experiencias de lo que nos ha salido bien, de lo que no ha salido tan bien, de lo que hemos aprendido,
de cómo hemos rectificado cada uno de los talleres o enseñanzas de las diferentes temáticas que hemos abordado. Y así es como doña Ana y yo dijimos, bueno, pongamos esto en papel y compartamos cada una de las experiencias. Claro, empezamos primeramente con una motivación hacia los educadores ambientales y a los educadores en general, amantes de la naturaleza, que desde sus diferentes trincheras de su aula, de su espacio comunitario, quieren compartir lo que es el mensaje de educación ambiental para formar personas responsables de su medio, responsables de sus actos, conscientes de la problemática ambiental, pero también buscando soluciones. Y luego lo que hicimos fue contarles cómo es que realizamos un taller, cuáles son las partes que tiene un taller, desde la programación, la organización, ejecución, evaluación de un taller paso por paso. Nosotros le llamamos el antes, el durante y el después. Y una serie de recomendaciones, consejos de cómo lo hemos hecho. Y también de lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos ido a unos talleres. Bueno, hasta ponernos a barrer. O sea, hasta ponernos a barrer la biblioteca o el lugar donde llegamos porque necesitamos trabajarlo. ¿Cómo nos adaptamos cuando no tenemos el equipo, cuando la persona a contacto no está? En fin, cada uno de esos detalles que hay que tomar en cuenta. Y acá es muy importante ser uno flexible como las plantas y adaptarse a las situaciones, porque lo que queremos es llevar un mensaje ambiental. Entonces damos una serie de recomendaciones sobre la audiencia, situaciones inesperadas, variedades del espacio físico, disminución o aumento del taller. Y algo muy importante, por ejemplo, que nos cambian la audiencia. Bueno, vamos preparados para niños de preescolar y de pronto encontramos abuelitas, el tío, los chiquitos. Entonces, ¿cómo en ese momento tenemos que readaptar nuestro material? Porque lo llevamos para un grupo. Al rato llegamos y decimos, sí, son 50, encontramos 100. Los materiales que llevamos, ahora hay que compartirlos o rifar lo que teníamos. Entonces, todo eso está contemplado en talleres ambientales lúdicos infantiles, así se llama el libro. Otra de las cosas que nos pedían, por ejemplo, era cómo hacer que los niños hagan silencio cuando estamos hablando, porque ellos inquietos preguntan, son activos, y de pronto, bueno, cómo controlar esas conductas inapropiadas muchas veces, con una rima. Por ejemplo, la lechuza hace, y ahí vamos otra vez reorganizando la audiencia, y esto pues lo compartimos. Tal vez, Ari, si quieres entonces tal vez hablar sobre Te doy una mano. Sí, hay un texto, bueno, casi que preferiría leer un poema, pero sí hay un texto al inicio de la reunión, del libro, es que estoy viendo el de la reunión, una parte que habla como eso que dice Sonia, te damos una mano. Y dar la mano es apoyar a alguien, ayudar. Y hay una parte interesante que habla aquí, ya les digo, que es un mensaje para los que creen en el futuro, ¿verdad? Y entonces nada más les leo el primer pedacito que dice: la educación ambiental debe ser parte de nuestra vida, no solo una disciplina o un aprendizaje, ni siquiera una materia más del currículo escolar, sino la confirmación de nuestra unicidad con todo lo creado. Somos el viento, el ave, la rana. Somos el árbol, el río, el insecto, el niño, el abuelo y la hormiga, el gato y la ballena, el sol y la luna. Todos salidos de la misma esfera enorme de colores inimaginables y mezclados con las que un pensamiento tomó forma en las manos del Creador.
Esa es nuestra creencia y así la compartimos por medio de la palabra. Qué alegría encontrar compañeros de viaje con el mismo destino, con los mismos sueños y con los mismos ideales, descubriendo que hablamos un mismo idioma y que así el viaje será más ameno. Juntos podemos trabajar el compromiso de crear un mundo mejor con responsabilidad y amor, nuestro planeta, nuestro único hogar. El viaje apenas comienza y nos encantaría continuarlo con su compañía, en este caso con la persona que se anime a trabajar con nosotros, a trabajar en su grupo, a utilizar Tali para apoyarse. Quería leer un poema, bueno, no lo quería dejar para el final, porque si quiero leerlos, no es muy corto que digamos, pero háganse en el cargo que les voy a contar un cuento, porque me puse a pensar que estamos en el mes de junio, mes del ambiente, el día del árbol, tantas cosas que lamentablemente han quedado un poco rezagadas. No le voy a echar la culpa a nadie, ni a ninguna circunstancia, pero a veces, no sé, yo como docente lo viví, lo conozco y lo sigo viendo, y es como se van dejando de lado las celebraciones importantes. Y para mí, las efemérides ambientales son sumamente importantes. Entonces, el último lunes de julio, o sea, hace 2 días, se celebra o se celebraba el Día Nacional de la Vida Silvestre. Y hay un poema por aquí que dice lo siguiente, es como un cuento, imagínenselo. Una reunión de animales para hoy se convocó. Llegarán de todas partes, ya tienen la dirección. Allá viene la tortuga con su vestido arrugado. Se lo puso a la carrera y aún no estaba planchado. Y allá viene la lechuza, viene volando al revés. Ha olvidado los anteojos en un árbol de espabel. Saltando llega el conejo, 3 grillos y un caracol, una rana verde oscuro y un distraído abejón. En una fila ordenada llegan también las hormigas. Como son tan previsoras, traen capas y sombrillas. Miren todos para arriba, el perezoso se acerca y un tepezcuintle muy serio con el coyote conversa. Falta el mono y el venado, pero no deben tardar. Que se callen los pericos, la reunión ya va a empezar. ¿Y podría usted decirme, quién aquí nos ha reunido? Preguntó el zorrillo hediondo a un murciélago amarillo. Y ante el asombro de todos, se oyó hablar al ser humano. Amigos, quiero decirles que después de tantos años, ya nos hemos dado cuenta que todos somos hermanos. Y por eso aquí les digo, en honor a la verdad, que la paz solo se encuentra en el respeto a los demás. Como les dije, compartiendo la misma casa, ¿verdad? Lo que le pasa al planeta, lo que le pasa al animalito, me está pasando a mí también, que somos una sola cosa. Está precioso. Muy atractivo, o sea, usted dijo que no es largo, pero ya es tan entretenido que se hace corto. Ahí, perdón, saludos que nos están escribiendo, bueno, las personas que nos están viendo en Instagram, Adrián, Joja, Sirleni, y saludos a Esteban Mora que dice que bueno escucharlas, está muy bonito. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Si tienen Una preguntas, cosa, ¿verdad? Las pueden escribir en el chat y aquí las vemos. Perdón. ajá. Una cosa, doña Dani, que bueno, se habla de que, por ejemplo, usted se reúne, dice, con niños y tiene que adaptarlo porque llegan adultos. Yo creo que en este tipo de reuniones es importante eso, exactamente, que lleguen tanto niños como los adultos, porque a veces se les habla a los niños del cuidado del ambiente y de los animales y todo eso, y los chicos no tienen apoyo en sus hogares, entonces es importante que ambos asistan. Entonces llevar temática, digamos que sea tanto adaptado para niños y para grandes, porque que ahí ellos en conjunto y con, por ejemplo, esta poesía muy linda y yo pienso que no solamente para niños, también para los adultos, entretenido para todo público. Entonces es bonito que haya una unión en esas reuniones, ¿verdad? Claro.
Hemos Sí, tenido talleres donde vemos a los niños, algunos que se dieron en la UNED, por cierto, no sé si recuerdas, Sonia, estaban los niños haciendo sus trabajos y sus recortes y a la par el papá, el hermano, el tío, los grandes también, todos en barros de pintura, tratando de hacer con los niños lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es el momento en que todos nos volvemos uno solo, trabajando por una sola cosa, por un solo objetivo, que es el amor al planeta. sí, sí. Con respecto a esto, la experiencia de trabajar con familias es muy bonita. Bueno, tal y sí está destinado, porque el libro como tal y los talleres son dirigidos a niños de escuela. Vamos, trabajamos con niños de escuela. Pero a veces, como les comentaba, llegan papás, mamás o abuelitos a esas actividades de la escuela, van acompañando y es muy bonito trabajar estas temáticas de literatura infantil porque, como dice Flor, en realidad la literatura, por ser un arte, se adapta a cualquier audiencia. Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando trabajamos sí ya con el taller, con actividades propias para niños, pues sí lo enfocamos a ese grupo meta, pero también se pueden hacer en comunidad con la familia. Recientemente tuvimos una actividad en Punta Arenas el sábado pasado, en la que llegaron desde abuelitos hasta pequeñitos y trabajaron igual, pintaron, todo participaron, los abuelitos como las mamás y los niños. Entonces, es una forma de integrar a toda la familia en este cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, dentro del libro también tenemos para aquellas personas que les gusta la literatura, tenemos algunos cuentos, poesía, tenemos actividades, y las instrucciones de cómo contar un cuento, de cómo contar una poesía o de las técnicas para compartir el cuento, la poesía y la canción. Y tenemos un total de 10 talleres lúdicos y yo quisiera compartir este pensamiento. Dice, te doy una mano. Tienes el poder para cambiar tus pensamientos y con los pensamientos las palabras y con las palabras tus acciones. Patricia Araya es la autora de este pensamiento, porque hacia eso es lo que queremos, ir a formar pensamiento crítico, valores ambientales, pero conducentes a acciones individuales o colectivas. Entonces, en cada uno de estos talleres tienen diferentes objetivos. Dentro del libro están la recomendación para cuál efeméride se recomienda, cuáles son los objetivos, la edad recomendada, la metodología, los materiales, actividades de armonización, y ahí vienen los cuentos, las poesías, actividades de reflexión, actividades para hacer con los niños y las niñas, por ejemplo, hacer acá, títeres de dedo, y trabajar con la temática, puede ser cambio climático, puede ser cuidado del planeta, puede ser animales en peligro de extinción, cantar y, por supuesto, una evaluación y procedimientos para cada uno de los talleres. En total son 10 talleres. Este libro, Tali, entonces, digamos, cualquier persona lo puede comprar, digamos, que quiera trabajar con niños, ya sea en escuelas, y ahí tiene toda la facilidad, toda la explicación, no tiene que tener Sí, guía. acá vienen, ve, por ejemplo, para trabajar, trae imágenes, para comparar, trae para hacer actividades, por ejemplo, si después de leer un poema, ¿qué siento? ¿Qué pienso? Reflexiono. Por ejemplo, tiene para hacer máscaras de animales en peligro de extinción, en este caso de felinos. Es un libro de guía para hacer trabajo, por ejemplo, acá, para pintar lo que son la canción de los monitos, que es de Doña Ani.
Porque Y a mí se me ocurre, perdón, se me ocurre como es un libro tan dinámico que también, no solamente instituciones, pienso que una familia, que a veces hay muchos sobrinos, Claro, primos, claro. inclusive una actividad familiar se puede Sí. utilizar, qué bonito, sí. sí, sí, Desde sí. luego. Por ejemplo, acá la gata chinga, que es una poesía que viene acá. Luego es, pues, dibujar la gatita de cada uno y qué es lo que el animal necesita, qué es lo que uno le puede dar para que esté feliz. Esto es de bienestar animal, esta sección. Sí, Ujú. quería hacer esa pregunta, digamos, si nos pudieran decir a quién está dedicado este libro y qué requisitos previos hay, digamos, quiénes pueden comprarlo y si, digamos, yo que soy un padre o una madre de familia, puedo adquirirlo sin necesidad de ser docente. Claro, claro que sí, definitivamente. Porque no solamente los docentes habitamos el planeta, ¿verdad? Aquí al inicio, usted acaba de preguntar a quién está dedicado. Hay una, digamos, dedicatoria que es parte del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Dice, dedicado al corazón de los niños y las niñas. Solo a través del corazón es posible ver lo que es justo y verdadero. Y para ver esas cosas, no hay nada en el mundo más apto que el corazón de los niños ante las cosas trascendentales. A veces pensamos que no entienden, ¿verdad? Que no entienden algunos conceptos, algunas ideas y peor, algunos sucesos, ¿verdad? Yo voy a hacer otra cosa, otra travesura por aquí, voy a meter la cuchara y Adelante. les voy a leer otro poema, porque resulta que sé que es muy apropiado para este momento. Este poema nació de una noticia que vi en uno de los canales hace un tiempo, hace bastante, y estaba viendo unos sucesos parecidos a los que estamos viviendo ahora, lamentablemente, con los temas del clima. Entonces el poema se llama La factura, porque esa fue una pregunta que la periodista, después de dar las noticias más trágicas del momento, dijo que qué barbaridad, que a quién íbamos a pasar la factura de tanto desastre. Ay, a mí me dio mucho enojo. Y entonces yo cuando me enojo, escribo. Entonces escribí Bueno, este poema. En ese momento se lo mandé a la periodista. Si algún día ella escucha esto, sabe a quién me refiero. La factura. Dijo el ser humano tras el huracán. ¿A quién la factura vamos a cobrar? El campo anegado cebó la cosecha y nuestro alimento escaso será. Se ha salido el río llevándose casas, caminos cerrados, paso no nos dan. El puente destruido aísla los pueblos. Los niños se enferman, qué barbaridad. El mar se subleva hundiendo los botes. ¿Quién por tanto daño habrá de pagar? La naturaleza escucha en silencio la queja que al cielo el ser humano elevó. Y con una triste sonrisa en los labios, le dice directo a su corazón, ¿por qué te lamentas? Si es tu misma mano la única causa de tu gran dolor. Se ha salido el río por tanta basura. Y el puente que cae, ¿quién lo construyó? Al talar los bosques, ensucias el aire, aflojas el suelo, causas erosión. No hay árboles fuertes que atajen al viento, ni firmes montañas a tu alrededor. Derramas veneno sobre las cosechas y luego a tus hijos miras enfermar. Destruyes la casa de los animales y después la tuya quieres conservar. De todas las cosas que ahora te quejas, ¿a quién la factura pretendes cobrar? súper lindo, muy apropiado para estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Muy rudo, pero es Sí. una Podemos realidad. acordar de todo eso. Sí. De hecho, perdón, aquí Esteban nos pregunta dónde pueden comprar el libro. Si desean adquirir este libro y bueno, los otros libros que han mencionado que tienen también de literatura y de medio ambiente, los pueden conseguir en las librerías UNED. Las tienen ubicadas en Sabanilla, Cartago, Heredia
y algunas otras sedes de la UNED en diferentes partes del país. Igualmente, si no tienen acceso a estas librerías o no quieren ir, pueden adquirirlas en la librería virtual que es, se la voy a poner aquí de una vez, perdón, es editorial.uned.ac.cr. Ahí pueden buscarlo y ahí estaría el libro de TALI, Talleres Ambientales Lúdicos Infantiles, para que los puedan adquirir, y tienen envíos a todas las partes de Costa Rica, como para que sepan. Igual pueden quedar participando entre las personas que están comentando y están compartiendo y estén viendo bueno, más que todos los que estén comentando y compartan la transmisión en vivo de hoy, van a quedar participando en uno de estos libros, ¿verdad? Para que los puedan tener. Sí, y los que no ganen, que vayan a la librería. Sí, también lo compren para regalarlo, que es un lindo regalo también para cualquier persona. Sí, y generalmente, bueno, también a mí no me molesta dejar mi contacto, ahora le puedo dar mi correo, porque a veces tal vez tenemos un vecino que nos está viendo, ¿verdad? Por aquí, y dice, pero si yo vivo ahí nomás, ¿verdad? Entonces, o yo la conozco, entonces podemos poner, y yo casi siempre doy mi dirección electrónica y mi correo, pues, y que... Si quieres, me la pasas o no la puedes dictar aquí y la voy escribiendo para ponerla aquí en pantalla. Muy fácil, es ánimo. ¿Ánimo? Sí, ánimo. BH. 18. @yahoo.com. Yahoo.com, lo vamos a poner aquí en pantalla. Ánimo BH18 @yahoo.com, y lo tienen aquí arriba del rostro de Doña Ani. Ahí le quedó, aparece. Y también puede poner el mío para cualquier información sobre ese libro o la serie Mapachín. Ajá. Son libros de literatura ambiental infantil que tiene la UNED desde hace 40 años y tiene diferentes temáticas ambientales. Por ejemplo, este es sobre la problemática de las ballenas. Me gustaría compartir una poesía de la autora Helen Roxana Valverde. Este es un libro pues muy, muy apropiado porque no solamente es la historia, sino que la ilustración también habla por sí misma sobre la problemática y la historia. ¿Cómo se llama ese libro, perdón, Sonia? Se llama La ballena boca llena. Acá está este otro, de quién golpeó mi ventana. Aquí. Qué lindo. Bueno, son 40 libros. Requiem por la familia Congo de Doña Ani, sobre la problemática de los incendios forestales. De la serie Mapachín, son todos. Sí, todos son de la serie Ambiental Infantil Mapachín, del Centro de Educación Ambiental, bajo el sello de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Y el último que salió es Desechada, que es la historia de una bolsa plástica desde que sale del supermercado hasta que vuelve a llegar como microplástico en un pescado, donde la familia que cogió la bolsa en el supermercado y la desechó. Es toda una travesía. Bueno, voy a compartir acá esta poesía que se llama Caballitos recién nacidos. El caballito acá dentro de la historia es un amigo de la ballena. Los dos están embarazados, el caballito y la ballena, y los dos tienen a sus bebés en el mismo momento. Este dice así: rodeado de corales nada el hipocampo, juega y comparte con otros animales, lleva en su bolsa hijas e hijos, todas diminutas, todos diminutos. Con esfuerzo de su padre, pronto nacerán y en un breve tiempo se despedirán. Algunos humanos los pudieron atrapar y muchos hipocampos a las tiendas fueron a dar. Pobres caballitos, no pudieron llegar a su casa hecha de flores y algas de verdes colores. Pero recuerda, esos hipocampos en las tiendas no debes comprar. Muchos les gusta adquirir los caballitos de mar ya disecados para ponerse en sus collares, y
rompemos este equilibrio natural, tomamos una vida que podía estar disfrutando de su ambiente natural. Y esta poesía en particular nos habla de que el cuidado de los bebés no los hace la mamá, sino el papá. Entonces aquí damos también a conocer lo empoderado del papel que tiene el papá en el cuidado de los hijos. Paternidad responsable. Claro. Paternidad responsable. Entonces, además de la educación ambiental, podemos hablar de la importancia de la paternidad responsable. Y además de eso me parece un tema muy interesante porque creo que muy pocas veces se toma esto de que la gente cree que tener una pecera usted puede tener los peces que quieran y no se sabe el impacto ambiental que realmente hay, que incluso hay técnicas muy destructivas para el entorno para estar consiguiendo y sustrayendo los peces del mar, además de que de tener un pececito encerrado, ¿verdad? Sin contar esas cosas. Pero creo que es algo que casi nunca se trata, o sea, sabemos mucho de la contaminación, de los ríos, los mares, pero no tanto de tener algo tan simple como un caballito de mar, uno es como, ay, sí, qué lindo. Sí. Y comprarlos como un souvenir. Ajá. Precisamente ahora que habla eso, Manuel, muy importante, ¿cómo nos sentimos mientras nos estuvieron confinados? Ese es otro de los libros que tenemos. El último libro. Confinados. Ahora doña Ani les puede contar un poquito del cuento que ella escribió dentro de ese libro. ¿Cómo nos sentimos encerrados? Mientras los animales estaban afuera, se salieron a las calles, llegaron cerca de las costas, estuvieron a sus anchas, mientras nosotros estuvimos como a ellos los tenemos muchas veces, encerrados, limitados en su hábitat. Nos pusimos en los zapatos de esa naturaleza viviente y realmente a mí no me gustó. Yo no sé a ustedes, pero eso estar encerrado es asfixiante. Uno quiere salir, uno quiere compartir con los pares, con los amigos, la familia. Así que es una enseñanza que nos deja también la naturaleza. Bueno, el COVID vino a pasarnos la factura. Sí, nos tocó la otra cara de la moneda. El libro de los confinados es una antología de cuentos, casi que salió al mismo tiempo que Tali, y varias escritores ahí, varias escritoras, colaboramos con cuentos que tenían que ver con esta situación. En el caso, les resumo, el cuento mío se llama En vivo desde la playa, la montaña y el mar. Y el centro de la historia es una periodista que es una cacatúa que va a hacer su programa de radio por esos lados. Entonces, hay 3 momentos muy importantes en el cuento donde ella llega primero a Manuel Antonio, donde va a entrevistar a un perezoso y su amigo el mono, que van felices cruzando la carretera, especialmente el perezoso, con una paciencia más de la que tienen normalmente, y el monito lo empuja y lo jala, y entonces preguntan que si está enfermo, y le dicen, no, es que está feliz disfrutando el calorcito de la calle, el poder cruzar la calle sin el miedo de que lo atropelle un carro, porque no hay carros, sin que nadie le haga daño, feliz disfrutando de su entorno. Luego la cacatúa se va a hacer otra entrevista por allá, por la montaña, a doña Danta. Ay, doña Danta, que ahora se levantaba tardísimo en esa época porque no tenía que pasar malas noches escondiéndose por los cazadores furtivos o cuidando sus crías, y no tenía a veces alimento cuando se quemaba el bosque, y ahora está poniéndose gordísima la pobre, ¿verdad? Pero feliz porque ya puede salir cuando quiere, en las noches pasea, tiene mucho alimento porque otra vez volvió a crecer. Y el último entrevistado va a ser un delfín, allá en la Marina de Quepos, donde el delfín ensayó para la entrevista, ¿verdad? Porque estaba feliz de que lo habían llegado a entrevistar, y cuenta también la experiencia de él, de ver que ahora pueden nadar felices, que ya no hay tanta cochinada por ahí. O sea, es increíble, es lo que nosotros suponemos que sucede, y en realidad así es porque lo hemos visto hasta por los medios de comunicación. Pero es ese, el salir, el poder
hacer algo diferente sin el temor de nosotros, ¿verdad? Que siempre vamos a estar por ahí. Esa historia es parte de esa entrevista del libro de los confinados. Algo que mencionó Sonia cuando habló de los caballitos del mar, de caballitos de mar y de los souvenirs y el asunto a veces uno se llega a sentir culpable, porque hace muchos años, cuando yo estaba chiquitica, ¿se acuerdan? En la escuela nos enseñaban una cosa que no es cierta, pero era como así, como el credo, ¿verdad? Que el agua era un recurso inagotable. Y nosotros así lo escribíamos, íbamos para el examen y todo era, y nos parecía que el agua era para siempre. Eso era lo que se creía en aquel tiempo. Poco a poco ya nos fuimos dando cuenta que esa no era la realidad. Y entonces, si cometimos errores, porque los mayores son los que más errores cometimos, creyendo algo así, pues estamos a tiempo, mientras estemos aquí, para aportar nuestro granito de arena. En nuestro caso, con nuestra literatura, con nuestros talleres, con nuestros pequeños consejos, pequeños pasitos, así lo hacemos. Igual respecto de los animales, ¿verdad? Cuando íbamos a Punta Arenas, chiquitillos, lo máximo era traerse un tarrito con cangrejos, o con caracolitos, o con conchitas. A ver, y todo el mundo nos decía, van para Punta Arenas, me trae una conchita, ¿verdad? Y uno feliz a buscarla. Bueno, ahora sabemos que ellos tienen su lugar. A nadie nos gusta que nos saquen de la casa, ¿verdad? Que nos desahucien, qué horror. Y eso es lo que hacemos, o lo que hacíamos a veces, con los cangrejitos. Y ni qué decir, ¿verdad? Las tortugas, quitarles sus huevos, perseguirlas, cortarles su ciclo de vida tan maravilloso. Ahora vemos personas que las ayudan, que rescatan los nidos, que las ayudan a llegar al mar. Entonces, sí cometimos errores, claro que sí. Y ahora de pronto nos damos cuenta que tienen un cargamento lleno de insectos. Y yo me acuerdo que en un tiempo, era lo máximo, y no veía una pulsera con un gusano allá adentro, y los chiquitos iban a la escuela felices, así con el gusanillo adentro, ¿verdad? Pero era un souvenir. Nadie le estaba haciendo daño al gusanito, lo habían comprado así. Pero igual, ahora sabemos que ese contrabando se detuvo. No era un contrabando de drogas, no era un contrabando de tenis, era un contrabando de insectos, que se detuvo también. Entonces, de alguna manera, nos consuela el saber que poquito a poco hemos ido despertando y estamos dispuestos a tomar acciones para lograr que este planetita nos dure un poquito más, tratar de ayudarle todo lo que podamos. Y de todas maneras, para que sepan que el hecho de que el planeta nos dure más, quiere decir que vamos a tener casa por más tiempo. Es hasta una cuestión de conveniencia. Es una acción y consecuencia. Sí, es increíble. Vieras que uno no toma conciencia hasta que no suceden las cosas. Yo fui hace unos años, a Ojancha, y me quedé asombrada de la maravilla. Yo sentada ahí en el patio donde la familia que andaba, y el montón de candelillas, luciérnagas alrededor mío, y aquello se veía precioso, era como un cielo a mi alrededor. Y digo yo, mira, y yo voy a San Carlos, y ahí fumigan mucho, pasan avionetas por la región donde yo voy, pasan avionetas fumigando, y ya no se ven las luciérnagas. Exacto. Y yo decía, mira, ya no hay, por esta zona no se ven definitivamente, y en lugares aquí como Ojancha, por ejemplo, que no fumigan tanto, es increíble, uno se queda maravillado de aquella cosa tan bellísima, y poco a poco va perdiendo las cosas, no las va notando hasta que no vuelve a encontrarse con eso. Exacto, y nosotros que las conocimos, porque muchos niños ahora, uno habla de ciertos temas, de ciertos animales o de ciertas costumbres, y para ellos es algo que los sorprende, no entienden qué está pasando, qué es eso. Sí. Los carbunclos, por ejemplo, es algo que mi hija que tiene ya 30 años me dice, ¿y qué es un carbunclo? Porque ya no se ven, se han perdido definitivamente. Es difícil. No sé, tampoco. Pero, ahora que están hablando de eso, que ahora vemos cómo las concepciones
de los niños van variando. A mí me preocupa mucho la concepción de cambio climático de muchos niños en edad escolar, porque al pensar en cambio climático piensan que si hoy llovió o hizo sol, y no, ese no es el concepto. Es todos esos cambios, de todas esas variaciones en el clima a través de un periodo de tiempo. Entonces, estábamos en Monteverde con Ani y yo y otros compañeros de la universidad, y entonces empezamos a hablar de cómo era Monteverde antes. Y nos comentaban que, por ejemplo, los abuelos decían que en Monteverde, en los tiempos de ellos, iban por la acera y se chocaban las personas, porque era tanta la neblina que no se veían. Entonces, nada más chocaban uno con otros. Pero ahora la neblina no es tanta la que hay. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los niños que todos estos cambios están afectando el planeta, están afectando las especies, y ellos van a ser los herederos de este estrés hídrico, de este estrés climático, pero no están conscientes de que pequeñas acciones que ellos pueden hacer sirven para mitigar ese cambio climático, y que ellos van a ser los adultos que más van a estar afectados por ese cambio climático. Entonces, con comparaciones como las que ustedes han hecho ahora, ¿verdad? Con las candelillas y cómo uno las ve y otros ni siquiera saben qué es, podemos ir comprendiendo el impacto, por ejemplo, del cambio climático, que es tan importante que todos lo tengamos muy, muy claro. Sí, Claro. Y creo que la literatura y todo este trabajo que ustedes han hecho aquí en los diferentes libros que hemos hablado es demasiado importante, porque si bien, por ejemplo, lo de la pandemia, que vimos que los animales salieron, que los mares se limpiaron, habían hasta delfines en lugares donde antes no habían, los animales silvestres en las carreteras, pero creo que en el corto periodo de tiempo que llevamos ya la gente lo ha olvidado. En cambio, la literatura nos ayuda como a estar recordando y empujando ahí. Esto puede ser así, sigamos haciendo este cambio, que es como muy importante esto de los talleres que están aquí, y que creo que la gente tiene que dejar de esperar de que la educación ambiental sea en las escuelas, sino que ya llevarla no solo a los hogares, a los hijos y las hijas, sino que también a nivel personal, para lograr tener este mundo que realmente queremos, porque sí es posible tener un equilibrio entre el ambiente y civilización, por decirlo así, pero necesitamos simplemente hacer como un switch y hacer acciones para revertir lo que hemos hecho y crear el mundo que se quiere. Por eso me parece demasiado importante, de verdad, estos materiales que ustedes han venido hablando. Sí, yo decía, perdón, al principio, que con respecto a la tecnología, que no es como el momento en el que yo nací, ¿verdad? En mi tiempo era otra cosa diferente. Tijeritas, cartelitos, lápices de colores, recortes, revistas, todo era así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora la tecnología es una bendición, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero, por ejemplo, vean lo que estamos haciendo hoy. Estamos hablando de un tema vital, es que ni siquiera es importante, vital, que es la educación ambiental, porque precisamente va en ese camino de rescatar lo que podamos todavía. Hay esperanza, ¿verdad? Y no decir, ya para qué, si ya por sí esto ya se fue al carajo, como mucha gente dice. No, es que un pequeño cambio. Mire, yo cuando camino por mi barrio, ahora que los miércoles pasan recogiendo el reciclaje. Antes ya era diferente, claro, proceso, despacio, pero se va llegando. Y entonces yo voy contando, ¿verdad? ¿Cuántas casas sacaron? Y ves ahí el plástico, el papel. Y yo lo que hago es que me siento pero feliz, porque digo yo, bueno, si tuve algo que ver, qué dicha. Y si no, pues qué dicha. Y lo hago también y veo que el vecino lo hace. Pueden ser pequeños cambios, pero pequeños cambios con pasos, y pasito a pasito se anda larguito. Entonces, esto de comunicarnos, de la tecnología como es ahora,
definitivamente hay que verle el lado positivo, y en este caso este es uno de ellos, ¿verdad? Claro. Sí, así es, Ani. Y si uno hace, aunque sea una acción, no importa, pero de manera consciente y responsable, eso suma. No importa. Por ejemplo, quiero compartir un cuentito que está en este libro. Se llama Lo escuché de un árbol. Y este fue escrito por un docente que estuvo por todo el país y fue recopilando historias de diferentes niños y las comparte con una moraleja. Por ejemplo, dice acá que un cazador de mascotas llevó un día a su hijo a colocar trampas. En la tarde había logrado cazar ardillas, monos, lapas y otros animalitos. El niño había aprendido en la escuela que los animales merecen respeto porque tienen derechos. Sin decir nada, el pequeño se ocultó en el bosque. Un rato más tarde escuchó al papá que lo llamaba, pero no contestó. El padre seguía gritando, desesperado. Al no verlo ni oírlo, se preocupó mucho. Y como estaba oscureciendo, corría de un lado para otro buscándolo. Cuando estaba a punto de llorar desesperado, el niño corrió hacia él y le preguntó: ¿no crees que los padres de estos animalitos también los estarán buscando? El padre, sin decir nada, abrió todas las jaulas. Entonces, esto es una experiencia que el autor, don Eduardo Chávez, rescató de una vivencia de uno de sus alumnos. Entonces, cómo también los niños son promotores del cambio de ideas, de acciones en sus padres, en sus familias. Acá tiene siempre una moraleja para reflexionar. Dice, el niño le dio a su padre una lección con ejemplo. El padre comprendió el dolor ajeno, sintiéndolo en su propia carne. Miras que Excelente. eso me recuerda cuando yo estaba, bueno, tenía yo como 20 años, y yo vivía en San Carlos, y había un señor que llegaba siempre, iba de acá a San José a pasear a San Carlos, y se llevaba una jaula, y él cazaba un montón de pájaros. Y entonces yo me di cuenta, me dio un colerón. Entonces, en una ocasión fui y donde estaba el señor, que era en la casa del vecino, entonces yo fui y abrí la jaula, tenía como 6 pájaros. Mira, me costó abrirla, casi me rompo los dedos, pero la abrí. Y después me encantó, así sentí la satisfacción donde iban todos los pajaritos volando. Y después empezaron a acusarme y entonces yo nada más les dije, sí, yo lo hice, y todos los pajaritos iban diciéndome muchas gracias. Y el señor, yo creo que después de eso nunca más me di cuenta que no volvió a cazar pájaros ahí. Sí, miren, Bien, qué buena acción. Sin querer ser religiosa al extremo, pero sí quiero leer un poema. Sonia, yo sé que le gusta mucho. Casi todos en algún momento y de cualquier religión que tengamos hemos escuchado por ahí una prédica o una lectura de cuando Jesús subió a la montaña y predicaba. Para mí, bueno, Jesús era un gran cuentacuentos, uno de los primeros cuentacuentos que hubo, y contaba sus parábolas, ¿verdad? Y todo el mundo, imagínense, ¿verdad? La atención que le ponía. Pues resulta que en una de esas historias él sube a la montaña y comienza a hablar de las bienaventuranzas. Y a veces ese nombre uno se lo aprende, pero como que no le pone mucha atención, chiquillo. Pero el ser bienaventurado es como ser bendito, es ser dichoso, feliz. Pero Jesús es muy inteligente, muy artista. Él pone las dos partes, ¿verdad? Y dice que bienaventurados serán los que hacen esto. Y nos está hablando de causa y efecto. Y por eso yo, así, bueno, con permiso, le pedí permiso a Jesús, ¿verdad? Para
parte de su discurso, por lo menos el título, y escribí este poema, que no se puede quedar afuera, titulado Las bienaventuranzas de la naturaleza. Bienaventurados los que aman la tierra, porque de ella recibirán su alimento. Bienaventurados los que limpian el río, porque ellos escucharán su canción. Bienaventurados los que siembran un árbol, porque ellos disfrutarán de aire puro. Bienaventurados los que cuidan a los animales, porque nunca se sentirán solos. Bienaventurados los que saben escuchar a las plantas, porque ellos descubrirán sus secretos. Bienaventurados los que saben dar gracias por el día y la noche, por la lluvia y el sol, por el frío o el calor, porque ellos siempre estarán felices. Bienaventurados los que se detienen a escuchar el canto del ave, a admirar el vuelo de la mariposa, a sentir el aroma de la flor, porque a ellos nunca les faltará el tiempo. Bienaventurados los que reconocen su unidad con la creación, porque ellos tendrán vida eterna. Entonces, bienaventurada doña Flor cuando abrió la jaulita para que se fueran los pajaritos. El Señor no ve este programa porque ya va a saber quién fue. Nunca se... Vive un poco cerca. Sí. Yo ahora vivo acá en la Osa y vivimos un poco cerca. Sí, cada cosa, yo siento que cada acción, ¿verdad? Cada acción que hacemos en esta línea, pues cada acción tiene su efecto y no solamente la satisfacción personal, ¿verdad? Que se tiene, el saber que estamos haciendo algo bueno. Sí, porque a mí me gusta ponerme en los zapatos de los otros, como dicen, y no solamente con las personas, sino con los animalitos. Yo parecía loca, porque una amiga, yo iba a caminar con una amiga, y yo veía las lombrices cuando llovía mucho, todas en la acera, y yo comenzaba a empujarlas todas a la tierra. Y ella me decía, yo hago eso. Que nos mandan lombrices. Y decía, seguro las lombrices están asoleando. Y entonces eso me inspiró, y hice un cuento de una lombriz. Ay, qué lindo. Eso es lo bueno, ahí sale todo, y sale la literatura también. Sí. Las puertas de la serie Mapachín están abiertas para los nuevos, los viejos, los jóvenes escritores que quieren compartir un mensaje ambiental con los niños y las niñas, porque la serie Mapachín está dirigida para niños de 7 a 12, aunque también se pueden trabajar con niños pequeños a través de las ilustraciones. Así que la serie Mapachín también podemos valorar escritos que tengan en sus casas, que quieran compartirlos con otros costarricenses, estos pequeños lectores, abierta la puerta. ¿Y cómo se contactan? ¿Cómo y con quién se contactan? Me contactan ahí en el correo, y entonces mandan su escrito y se valora a la luz de los objetivos de la serie Mapachín. Entonces, perdón, voy a poner aquí tu correo. Mientras tanto, si nos puedes decir dónde se puede encontrar la serie de Mapachín, si alguien la quiere comprar. También en las librerías de la universidad. Genial, y también en la plataforma en línea. Entonces, tu correo creo que lo tenía por aquí. Es smrojas. smrojas@uned.acep.cr. Muy bien, si me dan unos momentos, lo pongo aquí. Escritores, poetas, músicos también. Y bueno, están los concursos de literatura que hacemos de vez en cuando para celebrar nuestro 5º o 4º aniversario. De hecho, así inició la serie, con un certamen de literatura. Doña Ani fue una de las participantes y ganó. Por ahí se me abrió la puerta.
Ganó el primero y segundo lugar, imagínense ustedes. No era jurado, no. Ganó el primero, segundo y después contactó a Sonia y se quedaron listas haciendo más libros como este. Sí, usted participó en todas las, pero sí, estamos abiertos a todas esas personas, escritoras, tenemos, mire, desde amas de casa hasta premios Carmen Lira como doña Ani. Tenemos de casi de todas las profesiones libros publicados, nacionales e internacionales. Gente también que ha escrito, que es de otros países, también tiene algunas publicaciones en la serie Mapachín. Y esos cuentos esos cuentos que participan o quieren participar en Mapachín, ¿tienen que ser inéditos o pueden ser cuentos? Tienen que ser inéditos. Así es, inéditos. No pueden haber sido publicados en ningún otro lugar. Perfecto. Bueno, sí. Un dato importante. Totalmente. Sí. Bueno, con esto vamos cerrando. Entonces, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, doña Sonia, doña Ani. Estuvo realmente muy enriquecedor el programa y gracias a la verdad que siempre está aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Es parte, ¿verdad? Bienaventurados ustedes que abren sus puertas y sus micrófonos para que el mensaje ambiental pueda llegar a muchos lugares y podamos ser más, cada vez más con estas ideas y con estos planes y con estos sueños de cuidar el planeta para que nos dure un poquito más. Yo, la verdad, muy complacida de compartir con ustedes y con las personas que nos han acompañado en este programa. Pues ojalá que sean unos más de esas personas que nos están acompañando en esta tarea de la educación ambiental, con sus acciones, con sus mensajes. Gracias y pues la tierra se los agradece, al igual que cada uno de nosotros. Pasen muy bien. Entonces, antes de cerrar, perdón, porque nos pasa que siempre cerramos y se desconectan los invitados. No se desconecten, que nosotros desconectamos y ustedes quedan. Flor, ¿algún mensaje antes de terminar, tal vez? No, bueno, agradecer a las invitadas que estuvo el espacio muy interesante, muy enriquecedor, y invitar a todos los que están escuchando esta transmisión que adquieran los libros en la librería UNED y apoyar esta gran intención de las escritoras y doña Sonia por hacer de Costa Rica y de este mundo mejor. Claro, entonces, recuerden, si quieren conseguir cualquiera de estos libros y otros libros, porque las editoriales UNED manejan libros también de novela, manejan cuentos, manejan poesía, no solo material pedagógico, pero en este caso estamos hablando más que todo de los talleres, pueden adquirirlos en editorial.uned.ac.cr, aquí lo dejé arriba, o si no en las sedes de las librerías UNED en Cartago, Heredia, Sabanilla, o algunas sedes de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Muchas gracias de verdad a ustedes y a la UNED por por ayudarnos y patrocinar este espacio, y además gracias a ustedes que nos están viendo. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de rinconrandom.com/bio. Ahí tenemos podcast lunes de por medio en Spotify. Bueno, Spotify guardamos el podcast, pero lo tenemos en vivo en YouTube, en Facebook, aquí en Instagram, que varias personas estuvieron viéndonos también desde Instagram. Y también los tenemos en Twitch. Ahí es lo que hacemos más que todo en Twitch. Hablamos como más de videojuegos, hacemos gameplays y estamos conectándonos como durante la semana. ¿Algún anuncio último? Y los martes de por medio estamos jugando un juego de mesa que se llama Dungeons and Dragons. Es un juego de rol para que quienes quieran verlos. Tiene mucho que ver con cuentacuentos, improvisación. Es un juego realmente maravilloso, entonces por si quieren verlo, pero ese solo se está transmitiendo en twitch.tv/rinconrandom. Esas son como las novedades que tenemos y poco a poco les vamos a mostrar más novedades. Bueno, además el TikTok de Rincón Random, que es sumamente nuevo, para que nos sigan en cualquiera de todas las redes sociales que ustedes gusten. Entonces, sin más, muchas gracias de verdad por haber estado y hasta luego. Ya saben, no se me desconecten ustedes dos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.